Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que vean este video. Vamos a continuar con la explicación de la capa física del modelo OSI. Vamos a hablar un poco sobre las características del cableado de cobre. El cableado de cobre va a ser el tipo más común de cableado utilizado en las redes. Por ejemplo, si ustedes en su casa tienen una computadora que se conecta por un cable de red hacia su router, van a ver que hay un cable que sale de su computadora hacia el router. Ese es un cable de cobre conocido como UTP. Hay tres tipos diferentes de cableado de cobre, los cuales se utilizan cada uno en situaciones específicas. Las redes van a utilizar generalmente los medios de cobre porque son mucho más económicos y fáciles de instalar, a diferencia de una fibra óptica que tiende a ser un poco más costosa. Estos cables también van a tener una baja resistencia a la corriente eléctrica, pero estos medios van a estar limitados por la distancia y la interferencia de señal. Es decir, estos cables de cobre, entre más lejos o más distancia tengan, van a ocasionar una atenuación, lo cual va a originar que la señal se deteriore. Aparte tienen interferencias, los cuales van a ocasionar que si nosotros enviamos una señal, por ejemplo, de nuestro router hacia una PC, si esta señal sufre alguna interferencia, va a ocasionar que los datos lleguen de manera corrupta o con errores. Posteriormente vamos a ver una imagen con un ejemplo de esto. Continuando con la explicación, vamos a tener dos tipos de interferencia, la interferencia electromagnética y el crosstalk. La interferencia electromagnética o interferencia de radiofrecuencia es aquella, o bueno, se explica como la que puede distorsionar y dañar las señales de datos que transportan los medios de cobre. Las posibles fuentes de EMI y RFI van a incluir las ondas de radio, dispositivos electromagnéticos como las luces fluorescentes y los motores eléctricos. El crosstalk va a tratarse de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo de cobre a la señal de un hilo adyacente. Por ejemplo, en los circuitos telefónicos a veces ocurría que cuando tú estabas en una llamada telefónica con otra persona con tu teléfono fijo, podías escuchar a veces la conversación de otra persona o escuchar otra voz debido a que se mezclaban estas dos señales. Para explicarlo de una forma más sencilla, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un cable. Este va a ser tu cable de cobre, que aquí está yendo todo bonito. Y supongamos que acá tenemos otro par de cobre, o otro cable de cobre que está por aquí. Como sabemos, cuando mandamos señales eléctricas a través de los cables de cobre o de los pares de cobre, estas señales eléctricas van a generar un campo electromagnético, que generalmente tiende a ser circular. Es decir, cuando se produce la energía, nosotros no lo vemos, pero existe un campo electromagnético el cual es generado. ¿Qué ocurre? Que este campo electromagnético puede crecer y si estos cables están muy juntos, va a chocar con el campo electromagnético que va a generar este otro cable de cobre. Supongamos que este genera señales de esta forma. Va a generar su señal electromagnética, que generalmente tienden a ser circulares, y como vemos la señal roja empieza a chocar con la señal celeste. ¿Esto qué ocurre? Que va a generar interferencia en nuestra comunicación eléctrica que esté pasando en medio de este cable, y esto puede generar alguna alteración en la información. Eso también ocurre con los focos fluorescentes. Los focos fluorescentes al emitir luz, también como emiten energía, pueden emitir algún campo electromagnético y si por ahí pasa nuestro cable de cobre, nuestro UTP por ejemplo, también le puede afectar en la señal y puede generarles interferencias. Por eso que tenemos que tener muy en claro estas distintas señales que pueden interferir a nuestras conexiones de cobre para evitar problemas en la comunicación. Por ejemplo, aquí tenemos una señal digital pura, que es la que nosotros enviamos a través de nuestro equipo o de nuestro cable, donde decimos, oye, cuando el voltaje está acá en números positivos va a significar un 1 en binario, cuando baja a 0 va a significar un 0 en binario. Acá tenemos que nuestra data es un 1, un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, 0 y un 1. De esta forma es como se va a enviar nuestra señal o nuestra data a través del cable de cobre, a través del voltaje. ¿Qué ocurre? Supongamos que tenemos un foco fluorescente el cual está generando una señal interferente, que podría ser esta imagen de aquí, o sea, esta señal de aquí. Esta señal, si bien nuestro cable de cobre está pasando por un plástico, que es el que lo protege, a veces puede hacer ruido en nuestra señal, lo cual en vez de que nuestra señal de voltaje llegue así toda bonita, al hacer interferencia, la señal que vamos a ver va a ser esta. ¿Qué ocurre? Que es nuestra señal digital más la señal de interferencia van a generar ciertos daños
en nuestra gráfica. Si vemos, por ejemplo, cuando la señal digital ya sea con interferencia, esta va a llegar a la computadora y la computadora, en vez de recibir este cuadrito todo bonito, va a recibir esta señal en su gráfico. ¿Qué ocurre? Que nosotros inicialmente mandamos un 1011001001101. ¿Por qué? Porque si recordamos en la imagen anterior, aquí estaba todo el voltaje en 0. Si vemos aquí, el voltaje está en 0, pero cuando llega la señal interferente, este voltaje que antes estaba en 0 tiene un piquito de voltaje chiquito. ¿Qué ocurre? Que el equipo, como ve este pico, va a considerar que esto ya no va a ser un 0, sino que va a ser un 1. Y es por eso que se va a modificar la señal y nuestros datos pueden llegar de manera errónea al destino. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cable de cobre y sus conectores. Como les mencioné anteriormente, existen tres tipos de cable de cobre. Existe el cable UTP, también llamado como par trenzado no blindado, el cual viene a ser este cable de aquí. Tenemos el cable de par trenzado blindado o STP y también tenemos los cables coaxial. Vamos a hablar un poco sobre el UTP. El UTP, que es el cableado de par trenzado no blindado, va a ser el medio de red más común. Generalmente a nivel de redes vamos a ver este tipo de cable. Aquí lo que hemos hecho ha sido cortar el cable o el recubrimiento de plástico que cubre a los pares de cobre y aquí salen pares de cobre. Vemos que son 4 pares. Si se dan cuenta, estos cablecitos tienen colores. Esto nos va a ayudar al momento de ponchar nuestro cable o armar nuestro cable de red, ya que vamos a seguir un estándar el cual nos va a indicar cómo es la posición de colores que se debe poner en nuestro conector. El conector que utiliza el par de cobre o el UTP es el RJ45, que es el que vemos aquí. Cuando nosotros queramos armar nuestro conector, ya que el cable no va a venir con el conector, el cable va a venir así nada más, un cable de esta forma, ya luego nosotros abrimos esta capsulita de plástico y van a salir los pares trenzados. Al abrirlo, vamos a desentrañar o desenroscar estos cables, los vamos a destrenzar para que queden finos y los vamos a colocar de esta forma en nuestro conector RJ45, siguiendo un código de colores. El código de colores lo vamos a ver posteriormente en otro video. Luego de esto, con un crimpeador, que es una herramienta que utilizamos para ponchar los cables, simplemente presionamos, estos cablecitos de aquí se van a cortar, se van a desaparecer y aquí nuestro conector va a quedar limpio y va a quedar aquí, de esta forma, y aquí vamos a ver los cablecitos o los cables de colores que hemos visto anteriormente. Y ya con eso tendríamos nuestro cable armado. Ahora ustedes se preguntarán por qué los cables están trenzados. De esta forma, cuando están trenzados, ayudan a disminuir la interferencia o las señales RFI que puedan interferir en la comunicación. Y estos están recubiertos de un plástico flexible el cual lo protege contra daños físicos. Vamos a ver las partes del cable UTP. Vamos a borrar esto un ratito. Tenemos la cubierta exterior, que generalmente es plástico. Perdón, salió muy grueso el esto. Tenemos la cubierta exterior, esta de aquí, que generalmente es plástico, la cual nos va a ayudar a proteger de algún daño físico. Cuando cortemos esta cubierta exterior vamos a ver 4 pares de hilos trenzados, que son estos de colores distintos. Vamos a ver que son azul, celeste, celeste con blanco, naranja, naranja con blanco, verde, verde con blanco y marrón con blanco. Y dentro de estos cablecitos de plástico ya se encuentra el cobre, es decir, si nosotros cortáramos esto, vamos a ver que ahí está el hilo de cobre. Son 3 partes la que lo arma. Ahora vamos a hablar sobre el par trenzado blindado, el STP. En este caso el STP proporciona una mejor protección contra el ruido que el cableado UTP, debido a que este cuenta con un blindaje. Sin embargo, el STP viene a ser más costoso y difícil de instalar que el UTP. ¿Por qué? Porque al tener este blindaje no es tan flexible al momento de pasar por nuestras tuberías o por el canalizado por donde queramos mandar este cable,
Y como se va a añadir este blindaje adicional, va a subir el precio, ya que se necesita más material para construirlo. Es por eso que normalmente utilizamos cable UTP debido a que es más barato. Este blindaje nos permite contrarrestar el crosstalk y también, como están trenzados los cables, va a ayudar a contrarrestar las interferencias por EMI y por RFI. Estos STP también utilizan conectores RJ45 por lo general. Pero estos conectores también van a tener una especie de blindaje especial para continuar con la protección de nuestra señal. También para mejorar esta protección se puede conectar a tierra. Estos conectores especiales tienen una conexión a tierra para proteger las señales o para protegerlo de las interferencias. Ahora vamos a ver las partes del cable STP. Igual que en el cable UTP, vamos a tener nuestro plastiquito o nuestra cubierta exterior, la cual nos va a proteger de daño físico, que en este caso este plastiquito tiende a ser un poco más gruesito, a diferencia del UTP. Vamos a tener el escudo trenzado de aluminio. Si vemos aquí, este cable ya está abierto. Esta plaquita de aquí, o este como plastiquito, va a ser de aluminio. Vamos a tener unos escudos de aluminio. Si ustedes verifican en esta imagen, acá hay como unos tubitos plásticos. Estos tubitos de plástico en realidad son como tubitos de aluminio. Acá incluso se ve, acá hay un trocito de aluminio que salió, ¿correcto? Dentro de este tubito plástico hay como un trocito de aluminio que va a recubrir a cada par trenzado. Es decir, cada de estos pares trenzados está viniendo dentro de unos tubitos. Estos tubitos son 4 tubitos. Igual que en el caso del UTP, vamos a tener nuestro par trenzado, el cual está cubierto de plástico, y dentro de este plástico está cubierto el cobre. Ustedes se preguntarán en qué momento utilizamos STP y en qué momento UTP. El STP lo vamos a utilizar en ambientes donde tengamos muchas señales interferentes. El UTP generalmente lo utilizamos en conexiones domésticas o en ambientes donde no haya mucha señal interferente. Diferencia, blindaje en el STP, y aparte es más costoso por este blindaje a diferencia del UTP. Siempre hay que validar o siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Diferencia principal, el STP cuenta con un blindaje adicional y tiende a ser más costoso que el UTP. Vamos a borrar esto y ahora vamos a continuar con los cables coaxiales. El cable coaxial va a tener este nombre debido a que hay dos conductores que comparten un mismo eje. Aquí les voy a agregar una imagen más. Creo que ahí sí no la llegué a agregar, perdonen. Vamos a agregar una imagen pequeñita. A ver, un momento, por favor. Bueno, vamos a hacer el dibujo mejor. Aquí vamos a tener... A ver, un momento. Esto está demasiado gruesito. Hacerlo más finito. Vamos a borrar esto. Cuando nosotros cortemos de forma transversal el UTP, el cable coaxial, vamos a ver que es algo similar a esto. Va a ser algo así. Vamos a verlo como un círculo, si lo vemos de manera horizontal, perdón, cuando lo cortemos de forma transversal. Y vamos a ver aquí que aquí en este puntito del medio va a salir el cable de cobre que va a transmitir la señal. Esta parte de aquí va a ser el conector que lo cubre o el que le da protección, que es este blanquito. Esta parte de aquí va a ser una laminita de cobre, que también le va a dar más protección o más rigidez. Y luego viene la tercera laminita que ya viene a ser, o la última laminita que viene a ser también un cable de plástico que nos va a dar mucha más protección.
Como vemos, todos estos recubrimientos van a compartir el mismo eje, que sería este puntito central, que sería nuestra conexión de cables. A través de este cable de cobre es donde se va a armar el cable coaxial. Se va a utilizar un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas. Se va a utilizar una capa de aislamiento de plástico flexible que rodea el conductor de cobre, que es esta parte blanca que les había mencionado anteriormente. Sobre este material aislante va a haber una malla de cobre tejida, que es esta de aquí. Vamos a marcarlo con el lapicito. Este es nuestro conductor de cobre. Este va a ser nuestra capa de aislamiento plástica. Esta va a ser nuestra malla de cobre tejida sobre una hoja metálica. Esta va a actuar como un segundo hilo en el circuito y va a actuar también como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje va a reducir la cantidad de interferencia electromagnética externa y la totalidad de este cable va a estar cubierta por un recubrimiento de plástico adicional, que es esta, para evitar daños físicos menores. Van a existir diferentes tipos de conectores de cable coaxial. A diferencia del UTP o del STP, donde utilizábamos un conector RJ45, en el cable coaxial vamos a tener diversos conectores. Por ejemplo, tenemos el conector BNC, que va a tener esta forma. Este es el BNC. Tenemos el conector tipo N y el conector tipo F. Dependiendo del escenario en el que instalemos este cable, vamos a utilizar un conector u otro. ¿En qué casos utilizamos el conector coaxial? Para instalaciones inalámbricas. Por ejemplo, cuando ustedes les instalan, no sé si han visto las torres de celulares. Estas torres de celulares tienen unas antenas, o los platos satelitales, por ejemplo. Son antenas, o la señal satelital que ustedes tienen una antena quizás en su azotea. A veces en las construcciones un poquito más grandes, se utiliza este cable coaxial para hacer la conexión de esa antena hacia un módem que se encuentra en la parte inferior. O sea, la antena está en la torre a una altura y de ahí se jala un cable coaxial hacia los equipos que ya se encuentran a nivel de suelo. También se utilizan para instalaciones de internet por cable. Por ejemplo, el HFC, que era el HFC era la fibra óptica combinada con el coaxial. Lo que llegaba a tu router era un cable coaxial que era este tipo, y la fibra venía de la calle. Con esto estaríamos finalizando la parte de la explicación de los tipos de cables de cobre. En el siguiente video vamos a hablar ya sobre el cableado UTP y los estándares que tienen. He decidido dimensionar esto en varios videos, simplemente un video hablando sobre los tipos de cable de cobre, otro video donde se hablará sobre el cable UTP, otro donde se hablará sobre la fibra óptica y un último video donde se hablará sobre las conexiones inalámbricas. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.